Cordial saludo para todos en esta mañana, con ustedes de nuevo el obispo Alejandro Guevara de la Comunión Anglicana Emanuel, del movimiento continuante de continuación, del movimiento continuante, perdón, anglicano. Estamos en este día dispuestos, como todos los días, a permitir que Dios convierta nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Vamos pues a permitirle a Él que escriba en nuestro corazón su palabra, su mensaje de hoy. Y digámosle al Señor gracias por su fidelidad, porque todos los días lo hace. Nuestro compromiso entonces es vivir este día con el corazón abierto, de tal manera que todos los que estén a nuestro alrededor, siempre lo digo cada día, puedan mirar en nuestro corazón como un libro abierto lo que Dios ha escrito en él, en este momento, en esta mañana. Empezamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracia sea a vosotros y paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Como siempre, hacemos una oración de penitencia para poder estar dignamente delante de Dios y decimos: Omnipotente y misericordiosísimo Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Vamos entonces a leer hoy el Salmo 49. Vamos a leer los primeros 4 versículos y luego seguimos al versículo 10, perdón, al versículo 16 hasta el 20. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al pueblo, al proverbio mi oído. Con el arpa declararé enigma. Porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas para todas las generaciones. Y a sus tierras han dado sus nombres, mas el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. No tengas temor alguno cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa se aumenta, porque nada se llevará cuando muera. Permítame. Nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva, asimismo se felicite, y aunque los hombres le alaben cuando él prospere,
Igual irá a rendirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Vamos a leer entonces a continuación la porción del Evangelio que nos va a servir como texto áureo. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos venido manejando esta semana, que es la pobreza. Para terminar este tema con las disertaciones que hasta ayer teníamos, decimos que la pobreza entonces es la causa de la desidia personal, es también producto de causas fortuitas que no están, no están en el manejo nuestro, no tenemos control sobre eso. Y también la pereza es producto de la injusticia social. Esos tres conceptos los hemos manejado esta semana. Y hoy vamos a tocar y a terminar con este tema de la pobreza, partiendo de el concepto de pobreza espiritual. Vamos a manejar entonces a acercarnos, perdón, a este concepto de pobreza espiritual a partir de este momento e iniciamos entonces con la lectura del Evangelio de San Lucas, versículos 18 en adelante. Cierto hombre prominente le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús escuchó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y luego ven y sígueme. Pero al escuchar esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo Jesús dijo: qué difícil es que entren en el cielo, en el reino de Dios, los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que escucharon esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo: he aquí que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos o padres o hijos por causa del reino de los cielos, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Palabra de Dios. Hay algunas personas que están solicitando en TikTok estar allí como, se llama, bueno, compartir el video como anfitriones. No tenemos tiempo de hacer este tipo de cosas. Bueno, no sé hacerlo. Eh, eh, qué pena. Ya lo he dicho varias veces. Por eso es que tampoco subo a nadie para que empecemos un diálogo, porque no se trata de eso. Esto es simplemente un devocional. Y a la verdad, con poco tiempo contamos para esto. Como les dije, entonces, continuamos entonces con el tema de la pobreza y hoy empezamos hablando de la pobreza espiritual. ¿Qué es la pobreza espiritual? Bueno, a diferencia de la pobreza natural, la pobreza espiritual se manifiesta con una necesidad profunda de Dios. No es una debilidad, sino una virtud en el sentido bíblico, que se describe en una bienaventuranza. Ya ayer o antier decía yo que a este tema se refería Jesús
cuando estaba en el Sermón del Monte diciendo su discurso de las bienaventuranzas y decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. No estaba hablando de pobres de espíritu en el sentido negativo, sino que estaba hablando de aquellas personas que espiritualmente tienen la humildad suficiente para comprender que necesitan a Dios. Aquí los pobres de espíritu, entonces, no son aquellos que viven una vida en desidia, que no tienen iniciativa, que siempre están quejándose. Ese tipo de actitud, ese tipo de pobreza de espíritu no es a lo que Dios se refiere. Como les digo, Dios se está refiriendo, Jesús se está refiriendo a un nivel de humildad que se hace necesario para reconocer que necesitamos a Dios. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que hay una persona que sí tiene pobreza espiritual? O sea, todo lo contrario. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que no estamos reconociendo humildemente que necesitamos a Dios? ¿En qué nos damos cuenta nosotros que realmente sí somos pobres de espíritu en el mal sentido de la palabra? Vamos a enumerar algunos rasgos rápidamente. El vacío existencial es una prueba, es una manifestación casi que inequívoca de quien tiene un espíritu pobre, de quien no reconoce a Dios, de quien no ha tenido la humildad de reconocer la necesidad que tiene de Dios. Ese vacío existencial, a pesar de tener mucho dinero, una persona puede tener un vacío existencial que le haga su vida triste, que no encuentre alegría en nada, que se deprima. Hemos visto casos de grandes personajes de la farándula que teniéndolo todo terminan hundidos en las drogas, sumidos, perdón, en las drogas y terminan quitándose la vida porque no encuentran sosiego, tienen un profundo vacío existencial. Otra característica de una persona que está en una condición espiritual muy pobre es la arrogancia y la autosuficiencia. Precisamente lo que estábamos diciendo, creer que no se necesita a Dios ni a nadie más para tener éxito o ser feliz. Aquella persona que ha puesto su felicidad en las riquezas. La felicidad de una persona entonces es poseer cada día más y más y utilizar esas riquezas en lo que no conviene, en satisfacer sus sentidos más bajos y en satisfacer la vanidad de su corazón. Esta actitud es todo lo opuesto a lo que Jesús está refiriéndose en el Sermón del Monte cuando habla de pobreza en espíritu. Otra actitud de quien está en pobreza espiritual, enfermo espiritualmente, es la esclavitud al pecado. Una persona enferma espiritualmente no tiene el poder de Dios, el poder del Espíritu para superar el pecado. Ni siquiera tiene la condición necesaria de conciencia para saber que el pecado le tiene esclavizado, para reconocer que tiene que cambiar. Aquí recuerdo que en algunas oportunidades les he dicho que si queremos saber qué tan condenados estamos, es muy simple, solamente es hacer una lista de aquellas conductas que sabemos que no son buenas, que sabemos que no están en la voluntad de Dios, que nosotros practicamos sin ningún remordimiento de conciencia, porque lo hemos hecho tantas veces que ya Dios nos dejó de enviar un argumento a nuestra mente. Cuando entonces nosotros detectamos una cantidad de conductas en las que ya la conciencia no nos está afectando, no nos está redarguyendo, entonces tenemos que tener cuidado porque muy probablemente en esas áreas de nuestra vida ya estamos condenados. Así que la esclavitud al pecado es esa falta de conciencia, es esa falta de discernimiento para comprender que hay cosas que son pecado que nosotros hacemos deliberadamente. El problema de los seres humanos es que hemos categorizado el pecado. Hemos
concebido que los pecados contra la moral o el pecado contra la vida o otro tipo de pecados eh, son más graves que otros. Pero no hay ninguna escritura en la Biblia que hable de pecados veniales o de pecados pequeñitos o de posibles pecados que no hagan mucha diferencia. Pecado es pecado. Una gran mentira es igual que una pequeña mentira. Todo el que miente es opuesto a la verdad de Dios. Todo el que miente no lo está haciendo influenciado por el Espíritu Santo. En mayor o menor medida, sí está siendo influenciado por el espíritu de la mentira, por el espíritu de la muerte. Quien desea que una persona muera podrá decirse a sí mismo, bueno, yo solamente me alegré porque él murió, pero yo no soy como el sicario. Qué gran mentira. El mismo espíritu que le hace a una persona alegrarse por la muerte de otro, es el mismo espíritu que motivó al sicario a hundir el puñal o a disparar un arma. No hay un pecado más grande que otro. Esa categorización debe salir de nuestra conciencia espiritual. Así que la esclavitud al pecado debe ser desnudada de nuestra mente, sin categorías de pecado, y poder nosotros decirnos a nosotros mismos qué tan muertos espirituales estamos. Una cosa es estar con cierto grado de pobreza espiritual y otra cosa es estar muertos espiritualmente. La falta de propósito o de dirección espiritual. Hay personas que viven por vivir. Hay personas que no tienen un propósito en su vida. Hay personas que no tienen un, un proyecto de vida. Simplemente viven el día a día. Existen, trabajan para comer y para satisfacer sus deseos eh, más bajos muchas veces, ¿no? Pero esa ausencia de propósito también puede verse en el aspecto espiritual. Quizá nosotros somos cristianos, quizá nosotros tenemos conciencia de necesidad de estar salvados, pero la pregunta en el fondo para la iglesia, para cada miembro de la iglesia es ¿cuál es su propósito espiritual? Cuando nosotros estamos trabajando o estudiando académicamente cómo llevar a cabo un proyecto, siempre tenemos que hacer o se nos enseña a hacer un cronograma de actividades y a establecer tiempos para cumplirlos. La gran meta es hacer un edificio de 40 pisos. En el primer ciclo del trabajo vamos a sentar las bases. Antes de eso vamos a hacer un estudio de suelos y así progresivamente, hasta que finalmente terminamos la obra negra, haciendo la obra blanca, el ornato del edificio y luego lo tenemos ya listo. Pero tenemos que tener en la ejecución en términos de tiempo y tenemos que establecer algunas formas para medir la efectividad de lo que estamos haciendo. Es igual nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro propósito. Y tú tienes que tener un propósito para este año, espiritualmente hablando. Te invito a hacer ese ejercicio. Y estamos en julio, estamos ya pasando la mitad del año. Y qué bueno poder decir, llevo ese propósito que me fijé realizar durante este año de la mano de Dios, ya un poquito más del 50%. Y seguir trabajando día a día en ello. Y seguir trabajando mes a mes en ello, de tal manera que podamos decirnos a nosotros qué tipo de progreso estamos alcanzando día a día. Hay personas que viven la vida espiritual sin ningún propósito, sin ninguna meta, simplemente existen, pero no saben para dónde van. Simplemente están allí, ocupando un lugar en la iglesia, ocupando un lugar
en determinados sitios. Denme un segundo, por favor, se me va a apagar el computador. Ya estoy con ustedes. Un segundo. Ok, perdonen la interrupción. Entonces decíamos que necesitamos tener un proyecto de vida espiritual y necesitamos día a día avanzar sobre ese proyecto. Nuestra oración matutina tiene que tener un sentido. ¿Qué es lo que yo necesito hoy? ¿Qué es lo que yo quiero hoy? ¿Qué me falta hoy para continuar? Ese tipo de relación con Dios se llama intimidad con Dios. Se llama poder tener un diálogo, un tema específico que tratar con Dios cada vez que me encuentre con Él. Bueno, también otro aspecto de las personas que están enfermos espiritualmente, que necesitan, que están muy pobres espiritualmente y que necesitan a Dios, es la ausencia de paz interior. Son personas que no tienen paz. Hay personas que teniendo mucha riqueza no tienen paz interior. Y hay personas que siendo muy pobres económicamente hablando, tampoco tienen paz interior. Y al contrario, hay personas que teniendo mucha riqueza tienen paz interior, porque son personas espirituales, porque son personas que tienen un proyecto de vida espiritual. Y hay personas en ese mismo sentido que siendo muy pobres espiritualmente, perdón, materialmente, tienen paz interior. Así que la paz interior no depende de si tú tienes abundancia de bienes o no tienes abundancia de bienes. La Biblia no está condenando la riqueza material como algo que se oponga al propósito de Dios. El problema es que no comprendemos que lo que la Biblia está condenando es el amor al dinero, poner nuestra esperanza en los bienes materiales, creer que tener abundancia de bienes es ser feliz. Eso no es ser feliz. Nos decía el Salmo 49 cuando iniciamos, que las personas mueren y al morir mueren convencidos que sus casas y sus riquezas van a continuar indefinidamente. Aún se atreven a ponerle el nombre suyo a sus predios. Y qué cosa tan particular, ¿no? ¿Quién creyera que desde la época en que fueron escritos los proverbios, ya había personas que ponían su nombre en ciertos predios? Todavía lo vemos. Esta finca se llama la finca Margarita o qué sé yo. Generalmente tiene el nombre de un hijo, de un nieto, de la esposa, de la mamá, no sé. Pero le ponemos nuestro nombre a los predios. Pensamos que eso nunca va a terminar. Somos como el pintor o el artista que cuando termina de hacer su obra, la firma para que todo el mundo sepa que fue su creación. Queremos poner nuestra firma en todo lo que conseguimos materialmente. Y es allí cuando Dios nos dice que recapacitemos, que es mejor tener riquezas en el cielo, donde ni la orilla, ni la orina, ni el hollín los corroen. En el diálogo de Jesús con los discípulos en el Evangelio, está diciendo esto, está diciendo que muy difícilmente una persona que ame las riquezas va a entrar al reino de los cielos. En otro contexto, Jesús dice, es imposible amar a Dios y a las riquezas, porque o bien termina aborreciendo a uno y amando al otro, o viceversa. Donde está tu corazón, dice Jesús, allí está tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. El día que mi fe cristiana, el día que mi conciencia espiritual
medite honesta y sinceramente que mi tesoro está en el cielo, entonces mi corazón va a estar en el cielo. Vamos a ser honestos. Vamos a descarnarnos en este momento delante de Dios. Si yo no tengo esa convicción profunda de que mi tesoro está en el cielo, si esa convicción no produce en mí paz interior, si esa convicción no me hace a mí evaluar diariamente ese camino al cielo, ese propósito, ese proyecto de vida espiritual, entonces yo no estoy en el reino de los cielos. Yo conozco algo del reino de los cielos y tengo una relación cerebral, mental, lógica, racional y quizá una relación emocional con Dios, pero no una relación espiritualmente real y vivificante. ¿Qué tan complicado que la iglesia entienda esto? No se trata de ir a misa y comulgar, no se trata de dar o hacer obras de caridad, no se trata de decir virgencita, 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 o tener un Dios billetera. Cada vez que yo necesito algo, venga Dios, abra la billetera o deme su clave, yo hundo aquí en el cajero para que me dé lo que necesito. Eso sí es mucha pobreza espiritual. La verdadera vida espiritual es eso, una vida espiritual. Implica una fe que no es de este mundo. Implica una fe que más allá de saber, de creer que eso es así, es una profunda convicción de que eso existe. Hay un nivel de fe que acompaña el conocimiento científico. Cuando usted dice 2 por 8 16, usted tiene fe y está seguro que es así. Matemáticamente es comprobable. Es una fe inamovible de que 2 por 8 es 16. Pero cuando usted tiene un nivel de fe espiritual, pasa esa barrera y usted ya no necesariamente está convencido de que 2 por 8 es 16, sino que esa es su vida. Esa es, esa es su estructura mental. Usted no tiene que recordarse eso, lo vive, lo practica, lo enseña, vive en esa verdad. Así es con Dios. Eso causa pobreza. Cuando tú y yo intentamos tener un Dios billetera, causa pobreza porque es la prueba de la más absoluta pobreza espiritual y pobreza material. Otra cosa es ese apego excesivo de un corazón endurecido a nuestros sentimientos o a nuestras pasiones más bajas. Hay personas que se apegan al odio. Hay personas que se apegan al resentimiento. Hay personas que exageradamente guardan rencor. Y es mayor el rencor que su razón. A veces nos referimos a estas conductas como conductas ciegas. Hay un dolor ciego, hay un resentimiento ciego. Los puristas en alguna manera llaman a esto ira en intenso dolor. Es tan grande el odio, la frustración, el rencor que algo produjo en ellos que cometen un asesinato. Entonces, el derecho se refiere a eso como ira en intenso dolor. Llegan a excusar de alguna manera el nivel de culpa de la persona. No había premeditación para condenarlo con más severidad, porque no premeditó el asesinato. Esto pasó la barrera, se saltó la razón. No hubo un momento no le dio oportunidad al individuo para premeditarlo. Se pasó ¿cómo se llama? Esa escala y llegó al acto. ¿Por qué? Porque el odio, la frustración, el rencor era tan grande que fue superior a su razón. Y ese sí es un problema.
cuando las pasiones más bajas son superiores a nuestra razón, a nuestro discernimiento, contrariamente a lo que piensen los juristas en la tierra, para Dios esto sí es una situación bien grave. Cuando el odio te enceguece, cuando el odio te quita esa facultad de ser tú, entonces ya tú no existes. Ya tú simplemente eres la manifestación del odio en la tierra. Estás obrando demoníacamente. La relación entonces entre la riqueza material y la riqueza espiritual debe ser comprendida de una manera adecuada. No toda riqueza natural, material es mala, y no toda persona que tenga dinero, que sea acaudalado, necesariamente no va a ir al cielo. Eso no es así. Una persona puede tener dinero, puede tener riquezas materiales y ser una persona muy espiritual, no tener absolutamente nada de pobreza espiritual en sí mismo. A eso se refiere Jesús cuando habla en la parábola de los talentos y dice, al que tiene mucho, se le dará más. Porque si tuvo mucho fue porque fue buen administrador de lo que Dios le dio, de los talentos. Pero al que tiene poco, aún lo poco que tiene se le va a quitar, porque no supo administrar con sabiduría un solo talento que Dios le dio. Entonces, si no sirve para administrar un talento, páselo. Se lo vamos a dar a otro que sí pueda administrarlo y crecer. Dios nos dio una inteligencia para generar riqueza. Dios nos dio a nosotros sabiduría para idear formas de producción, para idear mejores condiciones de vida para nosotros y para los demás. Pero para poder lograr ese objetivo tenemos que estar despojados de toda envidia, de toda avaricia, de todo amor a las riquezas. Es por eso que nuestras sociedades están enfermas. Es por eso que el discurso político no es más que un discurso ideológico, donde te ponen a pensar y a prometer y te prometen cosas que tú sabes que necesitas, que tú sabes que la sociedad las necesita, pero que nunca te van a cumplir y nunca aprendemos la lección. Si Colombia aprendiera la lección, no estuviéramos en las condiciones en que estamos. Si nosotros pudiéramos ver el ejemplo de las cosas de los vecinos, no estuviéramos haciendo las cosas que hacemos, ni en el peligro de una democracia en deterioro como estamos viviendo en este momento, ni estuviéramos a puertas de una dictadura si nos descuidamos. Y qué casualidad, ¿no? En las familias, los papás, los adultos le dicen a los hijos, usted que no puede ver el ejemplo de su prima, el ejemplo de su primo, usted tiene espejo en la vida, ¿por qué no coge, por qué no aprende ejemplo? Pues, ¿por qué no coge experiencia? Qué tan fácil es decirlo, ¿no? Pero qué tan difícil es para nosotros practicar. Todos los días vemos que la gente se va al infierno. Todos los días vemos cómo la gente hace pactos con Satanás. Todos los días vemos la obra de Satanás destruyendo vidas, de verdad destruyendo vidas, de muchas maneras, y no aprendemos la lección. Siempre decimos, eso pasa por allá, pero aquí no va a pasar. Cuando vino la pandemia, muchos decían, no, es que ese virus está dando allá por esos lados, aquí a mi casa no ha llegado. O cuando las mujeres creen que el cáncer de mama no les va a dar y se descuidan en hacerse las pruebas regulares, o los hombres nos descuidamos con el cáncer de próstata. Siempre pensamos que la adversidad siempre está por otro lado y no nos va a tocar a nosotros. Nunca aprendemos, nunca aprendemos. ¿Qué será lo que tiene la naturaleza humana que nos hace obrar y actuar de esa manera?
Vamos hoy entonces a terminar este pequeño acercamiento a la pobreza espiritual, marcando, por el contrario, también algunas virtudes, algunas condiciones necesarias para poder alcanzar esta riqueza espiritual. Aquellas personas que son ricos espiritualmente, pero entendamos la palabra ricos, aquellas personas que espiritualmente son estables, que tienen un objetivo, que saben qué es lo que esperan de Dios, que saben qué necesitan de Dios cada día. Es que eso es importante, hermano. En su proyecto de vida espiritual, si yo le pregunto, ¿usted qué necesita hoy de Dios? Yo creo que menos del 2% de la iglesia me va a responder. ¿Qué necesitas tú hoy de Dios? Entonces toda nuestra mente se va al plano material. Hoy necesito ganarme la lotería, hoy necesito pagar los servicios, hoy necesito que el marido mío cambie, hoy necesito que mi hijo deje de fumar marihuana. ¿Qué tan lejos estamos de Dios? En serio, ¿qué tan lejos estamos de Dios? Yo a veces le digo a Dios, dame sabiduría, Señor, para hacer la predicación de un evangelio que toque realmente la realidad existencial de cada cual, que lo ponga en contexto, que lo despierte, que lo mueva. Esperemos que hoy estas palabras que estamos escuchando nos redarguyan. Así que aquellas personas que encontramos que tienen una salud espiritual adecuada, que no son pobres espiritualmente hablando, que tienen un objetivo, un proyecto de vida espiritual, son personas humildes. Esa humildad hace que yo reconozca mi pecado, que yo reconozca el efecto dañino y devastador del pecado en mi vida y me hace llegar a la segunda instancia. Entonces, esa humildad es suficiente para yo arrepentirme delante de Dios, para yo decirle a Dios, perdóname, yo mismo me he infringido daño. Yo infringí daño con mi orgullo, con mi despotismo, con mi indiferencia a muchas personas. Perdóname, Señor. Pero ese perdón implica una restauración de la falta, una compensación. Así que si yo destruí la vida de mi hijo con mi mal ejemplo y hoy me arrepentí, tengo que restaurar la vida de mi hijo. Tengo que tener la suficiente humildad para acercarme a mi hijo y decirle, hijo, venga, yo me equivoqué tanto. Yo le hice tanto daño con el ejemplo que le di a usted cuando me vio siendo alcohólico, cuando me vio ejercer violencia. Yo no estaba en mis cabales. Yo estaba ciego espiritualmente hasta que conocí a Jesús. Ahora tengo a Dios en mi corazón, hijo, y quiero decírtelo, pedirte perdón, porque sé que te causé daño. Hay que hacer restitución. Eso no lo va a hacer Dios por ti. Muy fácil yo ir a decirle a Dios, Señor, yo maté a alguien, usted me perdona a mí y arregle el problema con la viuda y con los muchachos que yo dejé huérfanos. Eso es muy fácil. Es muy fácil yo ir a decirle al Señor, Señor, mire, yo me robé un montón de plata, yo defraudé a fulano de tal, a perano, a sutano, los dejé pobres, en la indigencia prácticamente, dejé sin futuro sus familias, sus hijos. Yo ya me gasté la platica, por eso vine aquí a pedirle perdón a usted. Tan mala cabeza era yo que ya me gasté esa platica también. Vaya usted, por favor, y arréglenles la vida a ellos. Qué fácil, ¿cierto? Qué fácil hacer eso. Yo creo que cuando yo tengo un proyecto de vida espiritual, yo estoy pidiéndole a Dios todos los días, producto de mi arrepentimiento, Señor, ya me gasté la plata, ya no tengo ese recurso, ¿cómo compenso esto? ¿Cómo lo hago, Señor? Dios te irá iluminando, Dios te irá diciendo cómo lo haces. Recuerda que Dios dijo que cuando hagas algo con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Hay veces que no es posible ir a decirle a las personas lo que hicimos, porque el daño sería mayor.
pero sí es posible decirle a Dios, ayúdame a compensarlo con un corazón honesto, con un corazón sincero en mi prójimo, orando todos los días por aquellas personas que defraudé, pidiéndote siempre por su bienestar, mostrándote mi condición de arrepentimiento, mi amor por ellos, el dolor que me produce saber que les hice tanto daño. Así que para esto se necesita fe, que es el tercer paso. Primero, humildad; segundo, arrepentimiento; y tener fe que Dios me va a levantar, que Dios me va a que Dios me va a guiar, que Dios me va a ayudar a hacer justicia, no solamente en mi vida, conmigo mismo, sino con los demás. Fuiste rebelde y no quisiste estudiar, ya tienes 35 años y te separaste del mundo de la academia. Te cuesta trabajo volver a coger un libro y aprender, pero te va a tocar si tienes los medios, porque todavía tienes un proyecto de vida, todavía tienes vida por delante, lo puedes hacer. Puedes volver a empezar, puedes volver a hacerlo, arrancar de ceros. Recuerda que en Dios no hay tiempo. El fracaso solamente existe en tu mente. En el momento en que tú te acercas a Dios, para Él eres una nueva creación, estás volviendo a empezar. Se sabe de algunos magnates muy ricos. Aristóteles Onassis, uno de ellos. Perdió su fortuna creo que como 5 veces, y cuando tenía 65 años se quebró por última vez y volvió a empezar. Y antes de morir alcanzó a amasar la fortuna que lo hizo famoso. En Dios no hay tiempo. Para Él un día son como 1000 años. Si Él te va a bendecir, te bendice. Si Él te va a hacer sobreabundar, te hace sobreabundar. Él lo que necesita es saber qué grado de justicia, de consagración, o sea, de dedicación a este proyecto tienes tú. Y te va a poner sobre todo lo que Él considere que tú puedes manejar y bendecir. Necesitamos tener recursos, los hijos de Dios, para sembrar el bien en esta sociedad. Es igual. Pero no los tenemos los hijos de Dios porque no lo merecemos, porque no somos capaces de administrarlo, porque no tenemos el carácter formado para hacerlo. Porque cuando empezamos a tener algún recurso, alguna bendición de Dios, inmediatamente se voltea nuestro corazón. Conozco políticos muy jóvenes que inician muy sanos, convencidos de que la política se hace por servicio a la sociedad, y apenas empiezan a crecer en ese mundo y empiezan a madurar en ese mundo, saben que la política se hace con mucho dinero, y como vienen de extractos humildes, entonces hay que sacar el dinero de la misma política, hay que robarle al Estado. Porque el que tiene cantidad de dinero sudado, conseguido a pulso, no lo va a invertir a riesgo de perder, porque los votantes son insensatos, los votantes están alienados, los votantes no disciernen el bien común, los votantes votan con la razón del estómago y no con su inteligencia. ¿Usted arriesgaría 10.000 millones de pesos, 100, 200.000 millones de pesos en una campaña presidencial en esas condiciones? La suya no la va a arriesgar. Vamos a arriesgar la de los demás, pero la mía no. Al que no le costó sudar el dinero, al que no le costó trabajar duro por un patrimonio, no lo valora y lo despilfarra. Y entre más despilfarramos, más necesitamos conseguir deshonestamente. Por último, entonces, la otra actitud que tienen las personas que no tienen pobreza espiritual es que buscan constantemente y diariamente a Dios, y lo hacen en obediencia, viviendo una vida en coherencia con su fe, con su amistad con Dios y consigo mismos.
Vamos a orar, vamos a decirle, Dios Padre misericordioso y eterno, gracias por traer luz en este tema tan denso, tan difícil que es la pobreza. Gracias, Señor, porque es necesario que comprendamos tu santidad, tu carácter y tu justicia para saber cómo llegamos a ti en determinado momento. No podemos llegar a ti con la convicción de que merecemos todo. No podemos llegar a ti con la convicción de que somos buenos según nuestros propios juicios. Padre Santo, permítenos la presencia de tu Espíritu Santo que nos haga humildes para reconocer nuestra bajeza, nuestro estado de esclavitud al pecado, para poder pedirte perdón con un sentido profundo de arrepentimiento, para vivir una vida de oración en tu presencia, pidiéndote día y de noche, a tiempo y afuera de tiempo, que nos ayudes a resarcir esas huellas del pecado en nosotros. Nuestra alma está blanca y tú la perdonaste, pero nuestra mente quedó contaminada. Hay allí residuos, hay allí recuerdos, hay allí almacenados formas de pensar, momentos que no fueron buenos delante de ti, que pueden ser estimulados por Satanás si yo me descuido. Sana, Señor, nuestra relación con el dinero. Tenemos una relación malsana con el dinero. Hay magia mala en nuestra relación con el dinero porque cuando lo tenemos en nuestras manos influye profundamente y nos hace ser irresponsables. Nos hace perder la memoria, nos hace perder el norte, nos enloquece. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por nuestra condición de pecadores. La pobreza, oh Dios, no puede ser tomada como un castigo, sino que es producto de tu justicia en nuestra vida, excepto en aquellos casos que son fortuitos, que no podemos manejar, que se salen de nuestras manos. Allí es donde necesitamos la fe, el valor, la entereza, un espíritu decidido, Señor, la fortaleza que viene de ti juntamente con tu inteligencia para forjar nuevos caminos, para superar esas adversidades, para luchar y sobreponernos. Ponemos en este día, Señor, nuestra vida en tu presencia. No queremos terminar este devocional sin que tú nos digas en el fondo de nuestro corazón realmente qué necesitamos hoy. Bendice, Señor, a la iglesia que pastoreo. Bendice, Padre Santo, a cada sacerdote y a cada diácono. Bendíceme, Señor, en mi ministerio. Dame la sabiduría, la prudencia, el amor suficiente para poder aconsejar diariamente las personas que llegan, para poder hacer que puedan mirar con objetividad su salvación. Ten misericordia de quien necesita el pan sobre la mesa. Sana a los que estén enfermos, oh Dios. Provee un trabajo a quien no lo tenga y destruye las circunstancias adversas que están ocasionando dolor emocional y que están ocasionando falta de fe y desesperanza en el corazón de tus hijos. Yo bendigo tu iglesia, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos por haber compartido este devocional. Siempre el tiempo no es mi mejor aliado. Bueno, gracias. Mañana nos vemos a las 7 de la mañana. Dios les bendiga. Muchas gracias. Feliz día.